Vamos a continuar con nuestro estudio del Génesis. Llevamos un estudio secuencial del Génesis y hoy nos corresponde Génesis 2 del 5 al 7. Y fue el hombre un ser viviente. Digamos que toda la creación se describe desde el Génesis 1:1 hasta el Génesis 2:3. Incluso lo que estamos viendo ahora en este momento, que todavía estamos en el sexto día actualmente, y el versículo 4 es el resumen de todo lo que ya se vio. A partir del versículo 4 en adelante, nos va a empezar a dar detalles de cómo es que se hicieron todas estas cosas. Dice Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Esto fue lo que vimos en nuestro estudio pasado. Entonces aquí dice, está en hebreo, estas generaciones de los cielos y la tierra, en su creación en el día, hacer Jehová Dios, tierra y cielos. Esto es directamente el hebreo. Entonces, vamos a entender que orígenes es la palabra toldot, que se refiere a la descendencia. Ahora vamos a leer Génesis 2:5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Dice, y de toda mata del campo antes que apareciera en la tierra, y de toda planta del campo antes de que brotara, porque no hizo llover Jehová Dios sobre la tierra, y hombre no había para trabajar. El Mesías, ya les he dicho varias veces, está presente aquí, el terreno. Génesis 2:6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y humedad subía de la tierra y regaba el Mesías presente, toda la superficie del terreno. Hay diversas opiniones respecto a la frase antes que naciese, porque vemos que Dios creó todo lo referente a la vegetación en el día tercero. Génesis 1 del 12 al 13 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. En Génesis 2, el autor retrocede en la secuencia temporal hasta el sexto día, cuando Dios creó al hombre. En el primer capítulo, Moisés, que es el autor del Génesis, presenta la creación del hombre en el sexto día como la culminación o punto máximo de la creación. Luego, en el segundo capítulo, el autor da más detalles sobre la creación del hombre. Hay dos afirmaciones principales de contradicciones entre los capítulos 1 y 2 del Génesis. La primera es con respecto a la vida vegetal. Génesis 1:11 registra que Dios creó la vegetación al tercer día, pero Génesis 2:5 afirma que antes de la creación del hombre aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni habría brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Entonces, ¿cuál es? ¿Creó Dios la vegetación al tercer día antes de crear al hombre en Génesis 1 o después de crear al hombre en Génesis 2? Génesis 1:11 usa un término que se refiere a la vegetación en general. Génesis 2:5, en cambio,
usa un término más específico que se refiere a la vegetación que requiere la mano del hombre, o sea, la agricultura. Es decir, una persona que la cuide, un jardinero, un cultivador. Los pasajes no se contradicen para nada. Génesis 1:11 habla de Dios creando vegetación y Génesis 2:5 habla de Dios no haciendo que la vegetación cultivable crezca, sino hasta después de que Él creó al hombre. La segunda afirmación de contradicción se refiere a la vida animal. Génesis 1 registra que Dios creó la vida animal entre el quinto y el sexto días, antes de crear al hombre. Génesis 2:19 en algunas traducciones parece registrar que Dios creó los animales después de haber creado al hombre. Sin embargo, una traducción buena y fidedigna de Génesis 2 del 19 al 20 dice: y el Señor Dios había formado de la tierra todas las bestias del campo y todas las aves del cielo. Los llevó al hombre para ver cómo los llamaría, y como sea que el hombre llamara a cada criatura viviente, ese era su nombre. Y el texto no dice que Dios creó al hombre, luego creó los animales y luego los trajo al hombre. Más bien el texto dice, Jehová Dios ya había creado todos los animales. No hay contradicción. En el sexto día Dios creó a los animales, luego creó al hombre y después trajo los animales al hombre, permitiéndole que les pusiera nombre. Al considerar individualmente la narración de las dos creaciones y luego al unirlas, vemos que Dios describe la secuencia de la creación en Génesis 1. Luego desdobla sus aspectos y detalles más importantes, especialmente los del sexto día en Génesis 2. Aquí no hay contradicciones, sino meramente un recurso literario común que describe un evento de lo general a lo específico. También se menciona que no había lluvia. De hecho, la lluvia se menciona hasta Génesis capítulo 6, cuando empieza a hablar del diluvio. Entonces, nuestros amigos creacionistas se rascan la cabeza, así, intentando interpretar esto como si la Biblia fuera un libro científico y no espiritual. Les he dicho varias veces que la escritura bíblica no es un libro científico. En la escritura bíblica, la lluvia representa la bendición de Dios sobre una nación, una ciudad o un individuo. Ezequiel 34 del 26 al 27 dice: y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. La lluvia es una de las bendiciones por la obediencia citada en Deuteronomio 28. Representa la abundancia y prosperidad que Dios da a su pueblo. Deuteronomio 28:12 dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. En los tiempos del Génesis bíblico casi todos se dedicaban a la agricultura. Por esta razón la lluvia era muy importante para tener buenas cosechas o campos ricos en pastos para el ganado. Buenas cosechas representaban mayor prosperidad, más estabilidad y dominio sobre la tierra. Aún en la actualidad la agricultura tiene un gran porcentaje en el Producto Interno Bruto de muchos países, y esto significa
que ese país tendrá más ingresos, mejores escuelas, mejor sistema de salud, etcétera. Entonces, no era que no lloviera, sino que el hombre no había sido creado para ser bendecido con la lluvia temprana y la tardía. Entonces se habla de que no había lluvia sobre tierra de cultivos en ese momento porque no había nadie para cultivar. Este versículo nos da una idea de la manera en que se regaba el jardín de vegetales comestibles y cultivables sin la necesidad de que lloviera, porque sobre él subía vapor del suelo. Parece ser que aquí se está hablando de que había corrientes subterráneas, el llamado océano de agua dulce, el cual regaba estos jardines quizás de forma cíclica. Esto se ajusta a la descripción de los ríos que aparece en los próximos versículos, los cuales riegan el jardín del Edén y la región que lo rodea. También encaja con las prácticas agrícolas de la región mesopotámica, las cuales dependían de las inundaciones cíclicas para mantener los cultivos. Tal y como vimos en el capítulo 1, Jehová había preparado un mundo en el que los seres humanos pudieran crecer y recolectar alimentos incluso antes de que Él los hubiera creado. Asimismo, creó un mundo en el que se necesitaban seres humanos para cuidar de todo lo que había creado y para ayudarle a poner orden. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue hombre un ser viviente. Dice, y formó Jehová Dios el hombre polvo del terreno y sopló en sus narices aliento de vida, y fue el hombre para ser viviente, o sea, fue el hombre un ser viviente. Bien. La palabra formó es la palabra yatzar en hebreo y significa moldear, como un alfarero molda o moldea la arcilla. Por eso el profeta Jeremías y en el libro de los Salmos se habla del alfarero. Nosotros en las manos de Dios somos como una vasija, somos barro en sus manos. Y aprendemos cómo se hace una vasija de barro. Entonces, si nos daremos cuenta que la vida del ser humano tiene mucho que ver con el proceso para hacer una vasija, por ejemplo. ¿Qué se necesita para que el barro esté moldeable? Se le tiene que echar agua. Y esta es la palabra de Dios, es decir, la tierra o el polvo seco no pueden ser moldeados a menos que tengan agua. Una vez que está lista la vasija, se pone en el horno de fuego. Igualmente nuestra fe necesita ser probada, necesita ser pasada por el horno de fuego y ahí se le quita toda impureza. Después se pone en un estante y se deja ahí bastante tiempo. Hay periodos en nuestras vidas en que parece que no pasa nada, pero te aseguro que no es así y que Dios ahí te tiene y está haciendo algo en tu vida. La palabra polvo en hebreo es afar. Son las letras Ayin, Pei, Reish. Vamos a ver estas letras. Esta es la Ayin. Fíjense que la Ayin es un ojo para ver, conocer, vigilar. La P es la boca, soplar, orilla, boca para hablar. Él habló y nos sopló aliento de vida. Fíjense que todo tiene que ver. Y esta es Resh, que es la cabeza del hombre. Primero, personal, principio. Este es el humano, la cabeza del humano como tal. Entonces todas estas letras tienen que ver con la palabra polvo. Por eso es que de aquí sacó Elohim
al hombre del polvo. En el hebreo todas las letras son importantes. Esta palabra en común, dos letras, la letra Pei y la letra Resh, que significa fruto, como el nombre de Efraín, que significa doble fruto. La palabra hombre es la palabra hebrea Adán. La palabra tierra, para labrar, tierra que es una arcilla roja, es la palabra hebrea Adamá. O sea que es diferente a Aretz, que dice que en el principio creó Dios los Shamaín y la tierra que es Aretz. Esa Aretz del principio no es esta tierra. Aquí Dios creó al hombre, fue de Adama. Dice la palabra hombre en hebreo significa literalmente como el terrenal. Eso quiere decir el Adán. Adán. Si analizamos el cuerpo humano químicamente hablando, nos daremos cuenta de que está formado por agua y minerales, ¿sí? Extraídos de la tierra, básicamente. Entonces, Génesis 2:7, vamos a repetirlo. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue llamado ser viviente. La palabra sopló es la palabra nafash, que literalmente significa inflar, soplar, como encender o un respiro. El ser humano en realidad es una nefesh, como vimos en un estudio pasado. Nefesh, la nefesh está en la sangre y es nuestra alma física. ¿Qué es lo que está en la sangre? Nuestra alma física. Lo que nos da vida es la sangre, vida física. Es la sangre que está dentro de nuestro cuerpo. Pero esto es a nivel terrenal, a nivel tierra, a nivel físico. Pero hay algo más que Dios le puso a estos minerales, a este ser terrenal, que lo hizo ser diferente a los animales. Le puso una neshama. Vamos a ver las letras que son nechema. La palabra nechema es aliento. Es la palabra nechama. Tiene que ver con un viento divino. En paleohebreo es la nun, semilla. Fíjese, es como un espermatozoide. Peces, actividad, vida y esperanza. La shin, que son dos dientes frontales, quiere decir dos, destruir, presionar, consumir y reír. Y viene también la men, que es agua, caos y también es sangre. Entonces, esta palabra en paleohebreo, nun, semilla, esperma, shin, dientes frontales, que simboliza también la boca, más la men, que son aguas. Podríamos decir que Dios le sopló a Adán la semilla de la vida, el agua, que es su palabra, lo que lo haría vivir. Fíjense ustedes, estas es las 4 letras del nombre, Yod, Hei, Bad, Hei, pero fíjense que esto es exactamente un cuerpo humano. Yod, Hei, Bad, Hei. Entonces, el nombre del Eterno lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, por eso dice que fuimos creados a imagen y semejanza, pero adicionalmente, pues por eso es que es importante cuidar nuestra vida terrenal, o sea, nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? A través de su palabra. Entonces, cuando entra su palabra dentro de ti, entra la semilla de vida, lo que te da o lo que te va a dar la capacidad de vivir. Y entra su palabra, pero entra también todo su nombre en tu cuerpo. El término ser viviente es nefesh hayá en hebreo. Ahora sí,
Poniendo todas las piezas del rompecabezas juntos, veamos lo que dice Jeremías 18. Jeremías 18 del 1 al 16. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¿Quién es la casa de Israel? Pues nosotros, la casa de Efraín, los gentiles que hemos venido, que estamos siendo traídos hacia el pueblo de Israel por medio del Mesías Yeshua. Dice Jehová: he aquí que como el barro de la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Oh casa de Israel, nos está hablando es a nosotros, no a la casa de Judá, está hablando a la casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá, esto sí es la casa de Judá, a los moradores de Jerusalén, estos son los judíos, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de las lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, insensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que yo camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Todo esto que menciona Jeremías aquí es lo que Dios iba a hacer con la nación de Israel, con las dos casas. Fíjese que primero nos habla a nosotros, casa de Israel o casa de Efraín, y después le habla a la casa de Judá. La iba a deshacer por completo, ¿sí? Y la haría de nuevo por medio de su aliento. Donde más veremos el versículo de Génesis 2:7, pero a nivel profético. En Ezequiel 37, vamos a mirar ahora Ezequiel 37 del 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y de aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre esos dos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues
como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son de la casa de Israel, o sea, nosotros, vea, qué cosa. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Fíjense aquí que aquí está hablando del arrebatamiento, aquí está hablando del rapto, dice que nos traerá de las cuatro esquinas, ¿sí? Y nos llevará de las cuatro esquinas de la tierra y nos llevará a Israel. Este es el verdadero rapto. Y profetizar significa hablar palabra de Dios, hablar palabra de Jehová. Entonces, Dios creó primero al micro de lo macro, al pequeño, o sea, al micro, lo forma de lo terrenal, o sea, del barro. Tendría que morir, pero entonces Dios tendría que comenzar un proceso de restaurar al primer Adán con el segundo Adán, alguien terrenal, que iban a ser como nosotros, engendrado de una mujer, y Dios iba a poner su espíritu en él, y si él permanecía obediente, entonces él redimiría toda la descendencia del Adán original. Entonces llegaría un momento en que tú tendrías opción de recibir otra vez ese aliento de vida. Aquí nos estamos refiriendo, o me estoy refiriendo, que el postrer Adán es Yeshua, ¿sí? Que él fue engendrado como humano, pero también con su parte divina. O sea, él es la parte física o la manifestación física del Padre. ¿A quién representa el primer Adán? Representa pues a Yeshua. Este texto me ha maravillado ante su palabra. Si realmente queremos tener vida y tener vida eterna, pues entonces tengo que conocer las Escrituras, tengo que recibir su aliento de vida, y me doy cuenta que una persona que no tiene su aliento de vida, que no recibe su instrucción, que no la está estudiando, que no la está atesorando, que no está meditando en ella, ¿qué va a pasar? Será un terrenal y al polvo volverá. Veamos qué dice Ezequiel 39, del 25 al 29. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora, después de la guerra de Gog y Magog, volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán
que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre la tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Fíjense que esto es para nosotros que hemos salido de la gentilidad en la casa de Efraín. Pues ya no somos gentiles, somos de la casa de Israel, somos ciudadanos de Israel. Entonces, ¿para qué puedo aprender su palabra o necesito? Aquí dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la angustia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Fíjense que esto está en la Tanakh, en el Antiguo Testamento, y nos está hablando de resurrección. O sea, muchos cristianos creen que esto de que va a haber un juicio, de que todos van a resucitar, está solamente en el Nuevo Testamento, en la Brit Hadashah. Esto es completamente falso. Fíjense que todo se basa en lo que está en la Tanakh. Entonces, hablemos entonces del Nefesh Hayah, que es el ser viviente. Muchas veces con tanta filosofía que se ha introducido en estos términos del alma, espíritu, y que pareciera ser fácil combinar estas filosofías con conceptos bíblicos, pero lo único que se crea es desinformación y confusión. Vamos a tratar de aclarar un poco estos términos que son Neshama, Ruach y Nefesh. El Nefesh es el alma física. El Ruach es el aliento, es el espíritu como tal, que es la parte del bendito sea que está en nosotros. La Neshama es nuestra alma espiritual. Ser viviente. El término Nefesh Hayah, que nuestra traducción recoge como ser viviente, ha sido traducido como ente que habla. O sea, también se puede traducir como ente que habla. Se diferencia al traducir ser vivo, cuando habla de los animales, y espíritu que habla, cuando habla de los hombres. Y fue el hombre un ser viviente. Por otra parte, aquí hay una clara referencia al aspecto espiritual de la vida del ser humano, que si bien formado del polvo de la tierra, Dios le insufló en sus narices el hálito de vida que tiene el ser humano y que no le procede de ninguno de los elementos que componen la naturaleza, sino del espíritu que emana de Dios, es decir, no tiene nada que ver con la parte física, todo es parte espiritual. Y de allí forma precisa este versículo que dice que Dios le insufló en sus narices hálito de vida, lo que quiere señalar la dimensión de lo espiritual que encierra en sí el ser humano. Y únicamente después de recibir ese hálito de Dios, se tornará en un ser viviente. ¿El ser humano es el único formado por Nefesh? Pues no, ya lo hemos visto antes. No somos los únicos con Nefesh o con alma. Lo compartimos con los demás seres vivos, más exactamente con los animales, ¿ya? Génesis 1:20, Elohim dijo, que produzcan las aguas enjambres de criaturas vivientes, Nefesh Hayah, y de aves que vuelen sobre la tierra, a través del firmamento del cielo.
Génesis 1:24, Elohim dijo que produzca la tierra toda clase de criaturas vivientes, Nefesh Hayá, ganado, los que se arrastran y bestias salvajes de toda especie, y así fue. Génesis 2:7, entonces Jehová Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre vino a ser un ser viviente, Nefesh Hayá. Tanto para seres terrenales, acuáticos y aéreos, tanto como para el humano, se emplea el vocablo Nefesh Hayá, ser viviente, que hemos traducido, como ya lo dije, ser viviente. Y que bien puede ser también traducido como alma que vive, ¿sí? En algunas tradiciones de las escrituras, el término Nefesh es traducido como persona, mientras que en otras partes como alma. Veamos ejemplos. Génesis 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas, Nefesh, o sea, aquí está como Nefesh, personas, que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Veamos Génesis 46:22. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todas 14 personas, Nefesh. ¿Ven? Por ejemplo, en estos dos versículos Nefesh se traducen de las dos formas por la Reina Valera, la edición de 1865. Génesis 46:22. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, todas las almas, Nefesh 14. Génesis 12:5. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y sus almas, Nefesh, que habían hecho en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y llegaron a tierra de Canaán. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, él no era todavía una criatura viviente. Es cuando el Creador sopla el aliento de vida en la nariz de Adán que éste se convierte en una criatura viviente, un ser, una persona. Pero vamos a ver entonces qué es el Ruach, el espíritu. El Ruach es la fuerza dinámica invisible, la mente, el poder dado del Padre. No es otra cosa que la manifestación del poder del Padre aquí en la tierra. Lucas 24:49 dice: miren, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que queden revestidos del poder de lo alto. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de santidad, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Chorrón y hasta lo último de la tierra. Romanos 15:13. Que el Elohim de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu de santidad. Génesis 1:2. La tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo, y el Espíritu de Elohim se movía sobre la superficie del agua. El mismo Yeshua dijo que Jehová es espíritu. Juan 4:24. Elohim es espíritu, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces el Ruach, espíritu, significa viento y aliento. Vamos a ver unos ejemplos. Génesis 8:1. Elohim se acordó de Noach y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca, y Elohim hizo que soplara un viento que es un Ruach, por toda la tierra, de modo que las aguas comenzaron a bajar. Éxodo 10:13. Así que Moisés sostuvo su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento
que es un ruach oriental, sobre la tierra todo aquel día y toda la noche. Y cuando llegó la mañana, el viento, o sea, el ruach oriental, había traído las langostas. Éxodo 14, 21. Entonces Moisés extendió su brazo sobre el mar, y Jehová retiró el mar con un fuerte viento, ruach oriental, durante toda aquella noche, y convirtió el mar en suelo seco. Las aguas quedaron divididas. Génesis 7:15. Vieron a Noach y entraron en el arca, 2 de cada animal en los que había aliento, ruach, de vida. Génesis 7:22. Todo lo que tenía en su nariz el más leve aliento, ruach, de vida, todo lo que había en la tierra seca murió. Éxodo 31:3. Lo he dotado de un espíritu ruach divino, de destreza, habilidad y conocimiento en toda clase de labor. Hablando sobre el espíritu, hagamos un paréntesis aquí porque surge la pregunta: ¿el Espíritu Santo es una persona? Como lo afirma la Trinidad. Como ya vimos arriba, la palabra hebrea para espíritu es ruach. Y dicha palabra, además de traducirse como espíritu, también se traduce como viento o aliento. Nada más con analizar el significado de la palabra en sí, podemos inferir que no se trata de una persona, sino de una manifestación. Tal vez parte de esta confusión sea que en las escrituras es muy común tomar un concepto y hablar de él como si fuera una persona. Por ejemplo, la sabiduría de Elohim está personificada en Proverbios. Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, levanta su voz en las plazas. Proverbios 7:4. Dile a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama pariente al entendimiento. Proverbios 8:1. Es la sabiduría que llama, el entendimiento que levanta su voz. Por ejemplo, Pablo habla acerca del pecado como de algo que le engañó y que le mató en Romanos 7:11. La muerte reinó desde Adán a Moisés en Romanos 5:14. Ni el pecado ni la muerte son personas. Hay otros ejemplos como el amor todo lo soporta, no piensa lo malo, 1 Corintios 13 del 4 al 5. La misericordia y la verdad se encontraron, Salmos 85:10. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, Isaías 24:23. Cantad lores, oh cielos, Isaías 44:23, etc. En todos estos ejemplos, el tema que se desea personificar no es una persona, como tampoco lo es el Espíritu Santo. Si dijéramos que el Ruach Kodesh es una persona, por la forma en que las escrituras le describen, entonces tendríamos que decir lo mismo de la sabiduría, lo cual no hace ningún sentido. Es más, tendríamos un gran dilema, pues las escrituras nos hablan de varios espíritus que reposan sobre Yeshua, los cuales tendríamos que decir que también son personas divinas, pues todos son descritos a través de las escrituras utilizando personificaciones. Isaías 11:2. El espíritu de Jehová reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción y de respeto a Jehová. Llena todo el universo el espíritu de Dios. Salmo 139:7. ¿A dónde podré escapar de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Salmo 139:8. Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo a la fosa, allí estás también. Salmos 104:30. Vuelves a enviar tu aliento, son creados y renuevan la faz de la tierra. Las escrituras muestran que el Espíritu de Dios no es una persona, sino el poder de Jehová, poder mediante el cual Dios cumple su voluntad. Neshama se traduce como alma.
significa aliento, esfuerzo por conseguir pureza y perfección. Representa los deseos, los pensamientos, la sabiduría, tipificado como el intelecto. Corresponde al nivel más alto de la conciencia, la conciencia de lo santo. He aquí algunos ejemplos. Job 27:3. Mientras haya vida, Nechema, en mí, y esté en mi nariz el aliento, Ruach de Elohim. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Jehová es viva y eficaz, y más penetrante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta tocar los sentimientos, Nechama, y el espíritu, Ruach, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. El ser humano posee la nefesh, lo material, y la nechema, espiritual, mientras que los animales no tienen nechema. Por eso el hombre tiene libre albedrío, que es la libertad de escoger, que constituye el balance entre la nefesh y la nechema. Es allí donde radica la distinción entre el alma humana y el alma animal. Los animales solo poseen nefesh. Mas no olvidemos que entre la nefesh y la nechema está el ruach. Las escrituras sagradas, las palabras hebreas, nefesh, alma física, ruach, espíritu, y nechema, alma espiritual, nunca tienen el significado de ser inmortales. La Biblia nos enseña que el hombre por naturaleza es mortal y no posee un alma o espíritu inmortal. El cuerpo humano, además de lo físico, tiene nefesh, ruach y nechema. Salmos 25:1. Canto de David. Levanto mi alma a ti, oh Jehová. Salmo 25:1. A ti, Jehová, elevo mi pensamiento. Lamentaciones 3:20. Siempre que recuerdo eso, me aflijo por dentro. Lamentaciones 3:20. Y mi alma meditará conmigo. Somos cuerpo y espíritu. Simplemente la nechema existe. Somos en tanto vivimos integrados por nechema. No tenemos alma, sino que somos un alma. Tampoco es cierto que estamos compuestos de dos elementos diferentes y contrapuestos, como hay algunos que dicen que el cuerpo es la prisión del alma. Al momento de morir la persona, sus elementos retornan a la fuente original. El cuerpo se reincorpora a la parte material, simbolizada por la tierra, y la nechema regresa a la fuente de vida eterna, a Dios, tal como está dicho, porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado, pues el polvo eres y al polvo volverás. Job 10:9. Considera que tú me formaste como barro, ¿me convertirás entonces en polvo? El espíritu de vida del Eterno es el que hace que cada hombre pueda vivir. El alma del hombre depende de ese soplo, el espíritu del Eterno, para poder existir. Y ciertamente, y esperando no herir los sentimientos de muchos, la idea pagana de la inmortalidad del alma no tiene que ver con las escrituras. Solo hay uno que es inmortal en sí mismo. Primera de Timoteo 6:15. A su debido tiempo la mostrará el bendito y único Elohim, el Rey Supremo y Soberano Supremo. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inasequible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. La inmortalidad independiente es un mito inventado. Ese mito fue vendido a humanos cuando fueron engañados para que se independizaran del Eterno. Ciertamente no moriréis. Esto fue invento de Hasatán, la serpiente antigua. No hay vida eterna separada de Dios. No hay ninguna vida separada del Eterno, separada de Jehová. Solo podremos alcanzar la vida eterna a través de una estrecha relación con nuestro Padre Celestial, y ya sabemos que es a través del Mesías Yeshua que llegamos a Él. Las escrituras enseñan que el alma es mortal
destructible y puede perderse. Ezequiel 37:5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y deja